Amén. Aleluya. Gloria al Señor, amados hermanos. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título La punta del iceberg. Digan conmigo, la punta del iceberg. Una vez más, la punta del iceberg. Y yo le invito, por favor, a que usted abra su Biblia y vamos juntos a meditar en la Escritura, abriendo la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos allá, por favor, abra su Biblia. Recuerde la importancia que tiene el que cada uno de ustedes lleve sus propios apuntes. Así que acérquese a una libreta, su tablet, y comience a hacer apuntes, anotaciones de cada vez que usted escucha la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que su nivel de entendimiento y retención se incrementen. Así que yo le animo a que lo tenga como una práctica regular en su exposición a la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, y vamos a leer a partir del verso 22, y dice la Escritura de la siguiente manera. Escuche con atención. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Sabe, amado hermano, como hijos de Dios, atravesamos por un periodo muy importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana. De hecho, considero que si queremos cumplir con el propósito para el cual fuimos salvados por Cristo, necesitamos definirnos en relación al tipo y nivel de compromiso que tendremos con Dios y la disposición y disponibilidad para que a través de nuestra vida Dios sea visto y conocido por aquellos que nos rodean. Dios nos salvó con un propósito, y el propósito es el de manifestar la vida de Cristo a través de la nuestra. Pero para que esto suceda necesitamos definirnos cuál va a ser el tipo y el nivel de compromiso que vamos a tener para con Dios. ¿Cuál será la disposición y la disponibilidad que haya en nuestra vida para que esto suceda? De acuerdo con el pasaje que leímos hace un momento, la palabra del Señor nos insta a buscar que nuestra visión sea clara, para que al estar conscientes de nuestra real condición, podamos permitirle a Dios gobernar sobre las diferentes áreas de nuestra vida que lo requieren, a fin de que todo nuestro ser pueda disfrutar de luz. El problema con el cual muchas veces como seres humanos nos enfrentamos y con el cual nos enganchamos es el de tener una visión más semejante a la que tiene un hombre cuando mira a través de la ventana que la que deberíamos de tener al mirarnos frente al espejo. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Que si queremos realmente tener una perspectiva clara y una visión amplia de cuál es nuestra real condición, necesitamos cambiar la ventana por el espejo. Muchos seres humanos hoy día están enganchados a mirar todo a través de una ventana. Es decir, su visión está puesta en los que les rodean, en los que están fuera de su vida. Pero pocas veces se detienen para reflexionar cuál es su verdadera condición. De ahí la importancia que tiene el que nos atrevamos a mirar nuestra vida desde la perspectiva que correspondería a mirarnos frente a un espejo. Es cierto, amados hermanos, que Dios en su infinito amor y misericordia nos salvó, no por nuestras obras, sino simplemente por su sola determinación y gracia. Nos recibió en la condición en la que nos encontrábamos y nos llamó para que al participar de una relación con su Espíritu Santo fuéramos transformados y solo de esta forma poder ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora bien, cuando como hijos de Dios evadimos el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu de cuál es nuestra verdadera condición, es que nuestra visión se nubla y entonces la luz que debería haber en nosotros se transforma en oscuridad. De esta forma, la Escritura enfatiza que al rechazar el testimonio del Espíritu Santo es que la oscuridad en nosotros se torna densa, tanto que nos impide ver en realidad nuestra condición. El problema es que en esta generación la gente suele poner
la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Y al actuar de esta forma es que muchas personas piensan que lo que hacen, dicen, piensan o omiten no es tan grave. Lo cierto es que esos pequeños defectos, y lo pongo entre comillas, son en realidad solo la punta del iceberg, ya que cuando no estamos dispuestos a recibir la dirección de Dios, entonces simplemente no existe parámetro que nos pueda ayudar a darnos cuenta de nuestra verdadera condición. Dios desea que cada uno de nosotros tenga una visión clara para que al tener un correcto parámetro de cuál es nuestra condición, podamos movernos en su luz. El problema, y como ya lo mencioné, es que cuando rechazamos el testimonio del Espíritu Santo, esa luz se convierte en tinieblas. Cuando consideramos que aquello que el Espíritu Santo está marcando en nuestra vida es exagerado, es desproporcionado o no corresponde con lo que nosotros sentimos y creemos, es que entonces evadimos nuestra responsabilidad delante de Dios y consideramos que nuestra vida no debería de estar o no está tan mal. Y la verdad es que cuando actuamos de esa manera, amados hermanos, nos exponemos a un periodo de tinieblas, a un periodo de oscuridad, donde lejos de que Dios sea glorificado, nosotros comenzamos a exponernos a un ambiente de inestabilidad que lejos de provocar en nosotros paz, va a provocar dolor. Por eso es importante que consideremos lo siguiente. Ponga mucha atención a esta lámina y leámosla. Dice así: muchas personas en la actualidad prefieren señalar los errores de los demás. ¿Les suena familiar? Les resulta más cómodo apuntar a las carencias de otros. La visión que predomina en nuestra generación es la visión que una persona tiene a través de su ventana. Ve hacia afuera, en lugar de atreverse a mirarse frente al espejo de la realidad. Escuche esto. En lugar de examinar su condición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a la gente le resulta mucho más cómodo apuntar a las carencias de aquellos que les rodean en lugar de examinar su condición. Pareciera de pronto que como seres humanos nos es más fácil encontrar los errores en la vida de nuestro prójimo que enfrentarnos y aceptar nuestra realidad personal, la cual podríamos ver al pararnos frente al espejo de la verdad. Y sabe una cosa, para muchas personas esto simplemente es algo inconcebible. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para reconocer aquello que en su vida está mal. Cuando hablamos sobre la importancia que tiene el que seamos un factor de cambio en nuestra generación, refiriéndome al hecho de que Jesucristo nos salvó por su sola gracia y por su pura determinación y amor para que nosotros seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, es imprescindible que antes de intentar cambiar al mundo, prestemos atención a aquello que en nosotros está aconteciendo. Y es que si somos honestos, amados hermanos, a cada uno de nosotros le hace falta todavía mucho camino por recorrer. Lo que estoy diciendo es que en nosotros hay aún muchos vestigios de maldad y tenemos muchos más defectos. Escuche esto con atención. Tenemos muchos más defectos y carencias que los que a simple vista se pudieran observar. Ahora bien, no pretendo, amado hermano, que a través de esta enseñanza la tomemos para buscar una salida fácil y escaparnos por la tangente, aplicando lo que escuchamos a la vida de los que nos rodean. Es muy fácil, como ya lo mencioné, juzgar la vida desde la perspectiva de aquel que ve a través de la ventana. Esta enseñanza quiero que la abracemos y la personalicemos para que tengamos la capacidad de pararnos frente al espejo de la verdad. El propósito entonces de esta enseñanza es el que nos demos cuenta cómo muchas veces lo que se alcanza a ver en nosotros no es tan loable como pensamos y no se trata de comenzar a mirar a todo el mundo en derredor con nuestra lupa, sino que, sino que se trata de que reflexionemos sobre lo que nosotros nos damos cuenta que se puede ver
y hagamos un autoexamen de conciencia en el que podamos pedirle a Dios que establezca su gobierno en aquellas áreas de nuestra vida que le necesitan y que muchas veces, aun cuando estamos conscientes de que existen, no queremos ver. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que hay áreas de oportunidad en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que tenemos áreas cojas en nuestra vida? Pero muchas veces pareciera más fácil señalar los errores de los demás antes de buscar reparar aquello que en nosotros está mal. El Señor Jesucristo habló de forma directa y fuerte a la gente de su época, y la palabra que Él expresó es la misma que debemos aplicar a nosotros ahora. Yo le invito, por favor, a que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 7 y leamos a partir del verso 3 al verso 5. Y dice la Escritura de la siguiente forma: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esta palabra es muy tremenda, muy directa, muy fuerte, pero definitivamente debemos de aplicarla a nosotros. Si queremos ser ese factor de cambio, si queremos ser ese factor de bendición a nuestra generación, tenemos que comenzar por nosotros mismos y darnos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos ser transformados por el Espíritu del Señor. Solo de esa manera y en la medida que nosotros nos expongamos al proceso de Dios para nuestra vida, es que vamos a poder avanzar y vamos a poder entonces disfrutar de todo aquello que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, todo aquello que Dios ha dispuesto. Mire, considere lo siguiente. Como hijos de Dios, debemos aprender a responsabilizarnos de nosotros mismos antes de querer señalar las carencias que vemos en los demás. Debemos atrevernos a mirar hacia adentro y buscar corregir lo que sabemos que necesitamos cambiar. Solo de esta forma podremos tener la claridad para ayudar a otros. El Señor Jesucristo dijo que si nuestro ojo tiene una visión clara, en nosotros habrá luz. Pero si la luz que consideramos tener es oscuridad, imagínense lo densa que puede ser esa oscuridad al interior del corazón del hombre. El salmista expresaba cosas como estas y él decía, en tu luz veremos la luz. Lo que está tratando de explicarnos y compartirnos el salmista es que solamente a través del testimonio del Espíritu Santo a nuestro corazón podemos tener claridad sobre aquello que en nosotros necesita ser cambiado. El problema es cuando vivimos en una negación y no aceptamos el hecho de que requerimos ayuda, de que necesitamos de Dios. Pensamos que no somos tan malos, pensamos que todas las situaciones o áreas en nuestra vida están bajo control y la realidad, amados hermanos, es que en muchas veces, en la práctica, esto dista mucho de ser verdad. Considero que la razón por la cual muchas veces nos resulta incómodo y hasta insoportable mirarnos en el espejo de la verdad es porque de alguna manera nos hemos idealizado. Escuche esto con atención. ¿Por qué a muchas personas no les gusta mirarse en el espejo de la realidad, en el espejo de la verdad y ver cuáles son realmente sus problemas, cuáles son sus carencias? Yo pienso que es porque de alguna manera nos hemos idealizado, nos hemos construido una imagen, a veces muy lejana, de cómo en realidad somos. Nos concebimos de una forma totalmente fuera a veces de la realidad. Creemos que somos buenos y justos, cuando muchas veces no lo somos, y lejos de aceptar que debemos de cambiar, nos justificamos con las cosas buenas, y lo pongo entre comillas, que hacemos para ayudar a otros. Y a veces pensamos que eso bueno que hacemos nos da la autorización para juzgar a los demás, mientras evadimos los problemas que sabemos que estamos arrastrando en nuestro interior. Y en muchas ocasiones se asoman como esa punta del iceberg
que quisiéramos simplemente ignorar que existe en nuestro interior. A muchos de nosotros no nos gusta, no nos resulta cómodo el mirar hacia nuestro interior y darnos cuenta que aún hay vestigios de maldad, aún hay tinieblas en nuestro interior. Y la realidad, amados hermanos, es que necesitamos tanto de Cristo. Necesitamos que Él venga y haga la obra en nosotros y nos transforme. Si tú no te atreves a mirarte en el espejo de la realidad, muy seguramente es porque te has construido una imagen, te has idealizado y de alguna manera piensas que no eres tan malo, que no haces las cosas con una mala intención, que no tienes unas malas actitudes. Y sabes, eso solo nos impide avanzar. La Biblia nos enseña un principio que es muy poderoso. Y yo te invito, por favor, a que abras tu Biblia allí en Proverbios capítulo 27. Vamos a Proverbios capítulo 27 y vamos a leer el verso 19. Proverbios 27, verso 19, y dice la escritura de la siguiente forma: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Lo vuelvo a leer. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja a la persona. Muchos de nosotros podríamos argumentar y decir, es que yo no soy tan malo, es que yo no tengo actitudes, ni tengo formas de conducta, y ni siquiera tengo motivaciones equivocadas. Mis pensamientos son de lo más puro. Pero la realidad, amados hermanos, es que muchas veces eso que expresamos es el resultado de la historia que nos hemos construido, de la fachada que nos hemos vendido. Y creo hoy de todo corazón que necesitamos exponernos al Señor si lo que realmente queremos es poder participar de su propósito para nuestra vida y que podamos llegar a ser de bendición a aquellos que nos rodean. Considere lo siguiente. ¿Qué es aquello que estamos mostrando? ¿Qué estamos mostrando? Lea conmigo lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Y dice: la punta del iceberg de nuestra vida refiere a aquellas actitudes y conductas públicas que deberíamos atender, ya que estas son un eco de lo que llevamos en el interior. La punta del iceberg es lo que se alcanza a ver de tu vida. Y no estoy refiriéndome a aquello que la gente ve, porque antes de que la gente lo vea, tú lo sabes. Y es precisamente a lo que me refiero. No es aquello que muchas veces proyectamos, es aquello que nosotros sabemos que existe en nuestra vida. Esa es la punta del iceberg. Y a veces logramos controlar esa punta del iceberg, pero no tratamos con todo lo que está debajo. Y entonces, como lo tenemos a raya, como la disciplina, como el esfuerzo, como el reprimirnos mantiene esa naturaleza contenida, creemos que estamos bien y que estamos avanzando, cuando la realidad es que no es así. Creo de todo corazón que hoy más que nunca necesitamos atender a aquellas actitudes y conductas públicas que sabemos nosotros, por testimonio del Espíritu Santo, a nuestro corazón, que no son correctas. Muchas veces esas actitudes, esas conductas, no van a ser ni siquiera percibidas por la gente que en torno a ti está, pero tú sabes que existen. Y eso es lo que nos hace responsables ante Dios. Y es precisamente de lo que hoy deseo que hablemos. ¿Por qué? Porque estas actitudes, estas conductas son un eco de lo que llevamos en el interior, entendiendo que si negamos lo que está expuesto a la luz, sentenciamos a la oscuridad lo que hay debajo. Por eso las palabras del Señor Jesucristo son tan trascendentes. Porque el ojo es la lámpara del cuerpo. La visión que hay en nosotros respecto de nosotros mismos es lo que nos va a dar la capacidad para podernos exponer a la expresión del Espíritu a través de la cual Él nos muestra nuestra condición. Y yo creo, amados hermanos, que para podernos exponer y atender al testimonio del Espíritu Santo,
necesitamos ser valientes, atrevernos y dejar de justificarnos, dejar de creer, pensar o decir que somos demasiado buenos, que no le hacemos daño a nadie, que estamos madurando y creciendo, cuando en realidad es probable que esto sea cierto, pero también es cierto que hay áreas de nuestra vida que hemos abandonado sin tratar. Y es a lo que hoy quiero apuntar. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas por Dios. Porque mientras que nosotros las neguemos, las minimicemos o pensemos que no tienen importancia, esas áreas serán sentenciadas a la oscuridad. Ahora imagínense, si vivimos en una completa negación, ¿cuánta oscuridad no habrá en nuestro interior? ¿Por qué? Porque aun cuando el Espíritu Santo está tratando de alumbrar nuestra vida a través del testimonio que Él está produciendo en nuestro corazón, a través de la verdad expuesta que revela nuestra condición, nosotros decimos, no, no es así, yo no soy tan malo, no estoy tan mal. Y entonces, lo que consideramos que es la luz que en nosotros hay, se torna tinieblas. Y por eso necesitamos tener muchísimo cuidado. Mire, entienda lo siguiente. No porque te produzca vergüenza lo niegues. Y leemos nuestra lámina. Muchas de las actitudes que podríamos observar en nosotros, las negamos porque nos avergüenza tenerlas. Sin embargo, el primer paso para avanzar en madurez y dominio sobre aquellas áreas que necesitan de Dios es reconocer que algo está sucediendo en nuestro corazón y que no necesariamente es bueno. Fíjese qué tremenda cosa. Para poder avanzar y crecer en el Señor, yo necesito reconocer que hay áreas en mi vida que necesitan del gobierno de Dios, que hay áreas en mi vida que necesitan ser transformadas por Dios. Yo necesito reconocer que algo está sucediendo en mi corazón y que no necesariamente es bueno. Pero no nos atrevemos a hacerlo, ¿por qué? Porque exponernos al espejo de la realidad podría resultar muy decepcionante, mayormente si la historia que nos hemos vendido, la idealización que nos hemos expresado, pues no corresponde con lo que Dios está diciendo. Ahora, la Escritura dice cosas como esta: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y el Espíritu Santo está trayendo convicción sobre algún área de tu vida que necesitas cambiar, deberíamos atender a la voz del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Como nos avergüenza, entonces lo negamos. Y necesitamos hoy darnos cuenta que no porque aquello que el Espíritu está señalando en nosotros nos avergüenza, debemos de negarlo. Al contrario, tenemos que aceptarlo y entender que requerimos de Dios para ser transformados. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Este es uno de mis pasajes preferidos. Y dice la Escritura de la siguiente manera: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Me encanta la forma en la cual el apóstol Pablo está hablándole al joven Timoteo y le dice que es aquello que él necesita atender. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo: tú necesitas estar consciente de que tienes una vida pública y tienes una vida privada. Y debes estar consciente que tanto en tu vida pública como en tu vida privada, Dios debe de ser glorificado. El problema de muchos cristianos hoy es que no exponen su vida pública al escrutinio de Dios. Es decir, muchas de las áreas que ellos saben que necesitan el trato de Dios no las exponen a Dios, las niegan.
¿Por qué? Porque les provocan vergüenza. Y cuando tú niegas aquellas áreas que sabes que necesitan del trato de Dios y de alguna manera rehuyes al testimonio que el Espíritu Santo está dando de tu naturaleza, te sentencias a las tinieblas, a la oscuridad. Si abrazáramos el testimonio del Espíritu Santo, créeme una cosa, su luz alumbraría nuestra vida y podríamos ver con claridad las cosas tal y como Él las ve. Pero como pensamos que el testimonio del Espíritu Santo no es fidedigno, creemos que tal vez lo que nos está diciendo es algo que podría sucedernos, pero la realidad es que el Espíritu está señalando algo que en ti no está bien. Y el problema es que no nos atrevemos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque nos produce vergüenza. Porque esto que el Espíritu Santo está señalando contrasta con aquello que nosotros hemos construido en nuestra mente. Porque nosotros nos consideramos muy buenos cristianos. Nos consideramos muy buenos hijos. Nos consideramos muy buenos padres. Nos consideramos muy buenos hermanos en Cristo. Nos consideramos buenas personas. Y ese es nuestro problema. Cuando nos vendemos la idea de que somos suficientemente buenos, pareciera de pronto que dejamos de necesitar a Dios. Y la realidad es que deberíamos entender que somos suficientemente malos como para necesitar a Dios. No importa cuántas horas al día puedas pasar en oración, no importa cuántos capítulos de la Biblia puedas leer todos los días. Si nosotros no exponemos la oscuridad de nuestro corazón a Dios para que Él la transforme, continuamos estando en tinieblas. Puede ser que esto que el Espíritu Santo ha estado señalando en tu vida te avergüence y que por este motivo es probable que rehuyas de aceptar el testimonio del Espíritu. Pero déjame decirte una cosa, mientras que tú no abraces el testimonio del Espíritu Santo, vas a continuar sentenciando esas áreas de tu vida a la oscuridad. Es preferible que nosotros nos atrevamos a movernos en unidad y acuerdo con el Espíritu Santo, para que entonces Él, cual alfarero, comience a realizar la obra de transformación en nuestra vida. De acuerdo con el pasaje de la Escritura que acabamos de leer, podemos observar en este la importancia que tiene el desarrollo, crecimiento y madurez de cada uno de nosotros en nuestro ámbito cristiano y la importancia que tiene el que atendamos aquellas áreas de nuestra vida que no están bien y que son visibles. Reitero, no necesariamente a los ojos de los demás, pero sí es algo evidente a nuestros propios ojos. Si tú sabes que algo en ti está mal, te aseguro una cosa, no necesita el mundo entero enterarse. Con el hecho de que tú sepas que hay áreas en tu vida que necesitan del poder de Dios para ser transformadas, debería ser suficiente motivo para que tú vinieras a Cristo y te expusieras completamente y le dijeras al Señor como el salmista, escudriña mi corazón. Ve si hay en mí maldad y guíame por tu senda de justicia. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, estamos viviendo en una ilusión en la cual pareciera de pronto que somos el producto terminado y que ya no necesitamos más de la guianza del Espíritu Santo porque somos tan buenos. Y la realidad es que no. Es probable que nos sintamos más cómodos evadiendo nuestros problemas íntimos, pero debemos saber que mientras que no atendamos de raíz nuestros problemas íntimos, mientras que nosotros continuemos evadiendo el testimonio del Señor, será imposible que podamos experimentar la vida plena y abundante a la cual Dios nos ha llamado. Creo de todo corazón que necesitamos como iglesia acercarnos al Señor y buscarle con todo el corazón. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos pensado que estamos viviendo la vida cristiana en plenitud cuando no estamos reparando en aquellas áreas en nuestra vida que necesitan un cambio?
¿Cuántas veces nosotros estamos simplemente tratando de movernos en la inercia de un caminar con Cristo, y lo pongo entre comillas, cuando no involucramos a Cristo en el desarrollo de nuestro diario vivir? El Espíritu Santo viene, trae convicciones, habla en nuestra vida, pero nosotros nos justificamos en aquello que hacemos, en aquello que creemos que somos, y pareciera de pronto que desechamos o minimizamos lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y sabe una cosa, si queremos realmente caminar con Cristo, necesitamos permitirle al Espíritu Santo que Él nos guíe. El apóstol Pablo escribe y él dice, si el Espíritu de Dios les dio vida, sean guiados también por el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, quien estará con ustedes. Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces queremos que el Espíritu Santo transforme el entorno, porque nuestra visión es la visión de aquel que está mirando a través de la ventana. Queremos que Dios cambie a fulano, que Dios cambie a mengano y que Dios cambie a sutano. Pero no reparamos en que muchas veces a quien más le urge un cambio es a nosotros mismos, porque no tenemos la visión de mirarnos frente al espejo, porque es probable que lo que veamos frente al espejo nos avergüence, porque no corresponde con la idea que nos hemos vendido, no corresponde con la forma en la cual nos hemos idealizado, con lo que consideramos ser. No, ¿cómo me voy a ver yo en el espejo de la realidad si yo soy el pastor? Si yo soy el líder de jóvenes, si yo soy el líder de determinada tal o cual área, si yo soy cristiano desde la cuna. Y sabe, muchas veces estamos evadiendo el testimonio del Espíritu Santo, sentenciando nuestra vida a permanecer en tinieblas. Porque al no ver nuestra condición a través de la luz, que es el testimonio del Espíritu, entonces la luz que creemos tener es oscuridad, porque hemos rechazado el consejo de Dios y su testimonio referente a nuestra vida íntima. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, esfuérzate, porque aquello que tú sabes que existe en ti se alinea a los propósitos de Dios. No pretendas simplemente reprimir o disciplinarte para que esas áreas de oportunidad en tu vida se mantengan contenidas o controladas. Exponte a Dios para que Él las transforme. Y amados hermanos, necesitamos movernos en esa dirección para que Dios establezca su reino en nuestra vida. ¿Cómo vamos a poder experimentar esa transformación que de Dios procede si cuando el Espíritu Santo está señalando esas actitudes, esas acciones, esos pensamientos o actos de omisión en nosotros, pareciera de pronto que le bajamos el volumen a la voz del Espíritu Santo y de inmediato nos justificamos con nuestras buenas obras? El Espíritu Santo te está diciendo, tienes un problema con tu temperamento, tienes un problema con tu boca, estás teniendo un problema con tus ojos. Y nosotros lo negamos y decimos, ay, no es así. He escuchado de creyentes que expresan y dicen, bueno, es que la vista es natural. Si yo veo a una persona del sexo opuesto que es atractiva, pues no hay ningún problema en que yo me deleite en su belleza natural. Y muchas veces tratamos de minimizar y justificar todo lo que hay debajo de eso que nosotros sabemos que existe en nuestra vida y que no hemos estado dispuestos a controlar.
Debemos de tener más celo por darle el lugar que corresponde en nuestra vida al testimonio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos señala un error, cuando el Espíritu Santo señala en nosotros un área de oportunidad, es cierto, es muy probable que dicho señalamiento, dicho testimonio nos avergüence. Pero sabe una cosa, si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos madurar en el Señor, necesitamos abrazar el testimonio del Espíritu Santo y comenzar a caminar con Él en acuerdo y decirle: Señor, si tú estás viendo en mí esto, ayúdame a corregirlo. En lugar de inmediatamente desechar el testimonio del Espíritu Santo y decir: no es así, no estoy tan mal. Como le mencioné, es probable que cuando el Espíritu Santo nos confronta, lo que Él nos muestra nos avergüenza. ¿Cuántas veces usted se ha sentido avergonzado delante de la presencia del Señor? ¿Cuántas veces, sabiendo cuál es el testimonio del Espíritu Santo respecto de usted, sus actitudes, su conducta, sus pensamientos y sus omisiones, una vez avergonzado, lo minimiza y se justifica? ¿Sabe? Necesitamos entender que la palabra de Dios constantemente nos va a confrontar con la luz que de ella emana. Y el Espíritu Santo nos revela incluso detalles de nuestra forma de ser que pudieran a veces incluso a nosotros mismos pasarnos inadvertidos. El salmista decía cosas como estas: líbrame incluso de aquellas faltas que para mí están ocultas. Líbrame, Señor. ¿Quién está consciente de todos sus errores? Estoy seguro que ninguno de nosotros. Si hay cosas que podemos estar realizando de forma cotidiana y que a los ojos de Dios están mal, pero estamos tan habituados a hacerlo que nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Y sabe, yo considero que si queremos crecer, avanzar, tenemos que atender a la voz del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos está convenciendo sobre algún área en nuestra vida que necesita de su reino y su poder para ser transformada, lo que deberíamos hacer sería aceptar el testimonio del Espíritu Santo, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos faltado y venir a Dios. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, lo hace para transformarnos, no para condenarnos. Satanás utiliza tus fallas, tus errores para condenarte, pero el Espíritu Santo siempre tiene como objetivo el acercarte a Cristo. A veces no alcanzamos a comprender qué tan contaminados estamos, qué tan dañados estamos. Y cuando el Espíritu Santo viene y trae testimonio en nuestra vida, habla, muchas veces nos parece pues que no corresponde con lo que nosotros vemos, porque nos hemos vendido la idea de que no somos tan malos. Pero debemos de tener cuidado, ya que el problema común es que al tratarse de nosotros y al contrastar la realidad con nuestro modelo idealizado, nos cuesta trabajo aceptar que no somos como nos conceptualizamos. Y al darnos cuenta que si hay en nosotros actitudes y conductas evidentes que nos muestran que nos falta más del gobierno de Dios en nosotros, es que para no salir tan raspados, minimizamos nuestras deficiencias. Y aquí tenemos de dos o de tres. Cuando el Espíritu Santo da testimonio de cuál es nuestra verdadera condición, uno, podemos ignorarlo y decir: no es así, yo no estoy tan mal. Dos, podemos minimizarlo.
Sí, tienes razón, Señor, pero no es tan grave. O 3, podemos aceptarlo y pedirle a Él que nos perdone y nos transforme. Tal vez te sientes avergonzado, pero necesitamos de Él. Y solamente a través de Él es que vamos a poder ser transformados y convertirnos en un factor de bendición para nuestra generación. Ahora, vamos a trabajar un poquito sobre lo que yo consideraría que es la punta del iceberg. ¿A qué me refiero con esto? Algunas actitudes, algunas conductas que tal vez no son evidentes a la gente que te rodea, pero tú sabes que en ti existen. Tú sabes perfectamente que en ti están. Y voy a hablar en términos generales, pero quiero que seas muy sensible y descubras si en ti hay algo de esto. Que sea el Espíritu Santo convenciéndote de que hay áreas en ti que necesitan ser cambiadas. Algunos de nosotros somos, escucha con atención, orgullosos. ¿Cuántos de nosotros somos orgullosos? ¿Cuántos de nosotros somos vengativos? Sí, estás en la iglesia, sí, ya fuiste bautizado, sí, ya hablas en otras lenguas, sí tienes un ministerio, sí llevas años sirviendo a Cristo, pero todavía hay áreas oscuras dentro de ti. Y el Espíritu Santo viene y te dice, eres orgulloso. El Espíritu Santo viene y te dice, eres vengativo. ¿Y qué hacemos? Cerramos nuestros oídos al testimonio del Espíritu Santo porque lo que el Espíritu Santo nos está diciendo contrasta con la idea que nosotros nos hemos vendido y entonces rechazamos el testimonio de Dios. Ay, no, yo vengativo, no, para nada, si yo amo a todo el mundo. Pero tú sabes, en lo íntimo de tu corazón, que la punta del iceberg te dice que sí eres vengativo. ¿Cuántos de nosotros somos altaneros, groseros en nuestras actitudes? Sí, hablarás mucho en lenguas, pero eres grosero en tus actitudes para con la gente que te rodea, para con la gente que te ama, para con la gente que contigo se reúne en la iglesia, para la gente que contigo trabaja. ¿Cuántas veces dejas a las personas con su mano extendida o con la palabra en la boca? Somos altaneros, groseros con nuestras actitudes. Sí, mucho Jesús en la boca, pero no estamos tratando con esta punta del iceberg. Y el Espíritu Santo viene y te dice, eres una persona que eres grosera con tus actitudes. Y nosotros, ay no, Señor, yo no soy grosero, si tú vieras cómo me tratan. Y comenzamos a tratar de justificarnos. La gente que se esfuerza por verte bien, la gente que se esfuerza por tenerte en un lugar seguro y somos malagradecidos. Sí, muy cristianos, pero nada más nos enojamos y comenzamos a aventar maldiciones a diestra y siniestra. ¿No dice el apóstol Santiago que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada? Ay, pastor, pero pues es que estaba yo bien enojado. Ay, pastor, pero pues a quién no se le sale una que otra grosería. Además, acuérdese que mi tatarabuelo era de Veracruz y todos los de Veracruz somos bien léperos. Y entonces, ¿dónde está la expresión de que si alguno está en Cristo es una nueva creación? ¿Se da cuenta cómo hay áreas de nuestra vida que necesitan ser gobernadas por el Espíritu Santo? Esa es la punta del iceberg. ¿Qué hay debajo de todas esas majaderías que expresas cuando estás enojado? ¿Te avergüenza que Dios te diga, eres una persona maldiciente? ¿Todo maldices? ¿Maldito esto, maldito aquello otro? ¿Dónde está la gratitud por lo que Dios te ha dado?
Sí, muy cristiano, sí, muy trajeadito el domingo, muy espiritual, levantando las manos, pero hay una punta de un iceberg que nos dice que necesitamos rendirnos a Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos majaderos, morbosos? Mucha gente expresa un falso interés solo para satisfacer su morbo. Y sabes, estoy apuntando a cosas que tal vez la gente en torno a ti ni siquiera se haya dado cuenta, pero tú sabes que lo eres. Tú sabes que ese problema, esa deficiencia habita dentro de ti. Y el Espíritu Santo te ha estado hablando sobre esa área de tu vida que necesitas dejar que Él gobierne. Pero como no corresponde ese testimonio con la idea que nos hemos vendido, decimos, ay no, yo no soy morboso. ¿Cuántos somos libidinosos, egoístas, celosos, envidiosos? ¿Tú crees que eso glorifica a Dios? Sí, podemos ser personas que puedan ser muy honestas al momento de entregar sus diezmos, podemos ser gente muy espléndida al momento de ofrendar, gente que se ha comprometido con el Señor y asiste regularmente a la congregación, pero hay áreas en nosotros que el Espíritu Santo está señalando y que muchas veces nosotros preferimos ignorar o simplemente evadir porque no estamos dispuestos a vernos en el espejo de la realidad. Preferimos seguir señalando a la gente a través de la visión de la ventana, sin darnos cuenta que la punta del iceberg que el Espíritu Santo está señalando apunta solamente a aquello que en el nivel de tu consciente existe, porque hay más maldad en tu interior, la cual muchas veces está en áreas tan profundas del subconsciente y del inconsciente que difícilmente vamos a poder entender y alcanzar a visualizar si no es solo a través de la obra del Espíritu en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, sí, con una Biblia electrónica en el celular, pero somos chismosos? Ay, ¿te enteraste? No, estuvo bien bueno el chisme. Mira, te lo voy a contar. Y el Espíritu Santo ha estado hablándote y te ha dicho, no es bueno que seas una persona chismosa. A veces confundimos y decimos, ay, es que yo soy comunicativo. No, no es cierto, porque en el momento en el cual le imprimes tu emoción y le siembras intriga al dicho, estás distorsionando los sucesos, aun cuando seas literal en lo que estás expresando. Muchos de nosotros estamos teniendo problemas con el chisme, con la calumnia. Hay gente que se dice de mucha oración, de mucha búsqueda de Dios, pero son calumniadores. Ah, yo vi a tal persona y hizo esto. Yo supe que tal persona dijo aquello. Y no es cierto. Y el Espíritu Santo te ha dicho, no calumnies a tu hermano. ¿Cuántos muy cristianos, pero son tramposos, mentirosos, falsos, hipócritas? ¿Cuántos de nosotros somos soberbios, desleales, ambiciosos, codiciosos de ganancias deshonestas? Ay, voy a vender este carro remarcado. Es más, ya hasta su factura, pues la compré ahí en una factura apócrifa, pero pues, ay, de aquí a que lo paren. No, no hay problema, a mí me urge el dinero. Somos corruptos, abusivos, peleoneros,
bravucones, irresponsables, estafadores, vanidosos, despiadados, insensibles, ingratos, desobedientes. Pero nos damos nuestros baños de pureza. Mientras que el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: veo en ti tinieblas, veo en ti oscuridad. Deja que mi luz alumbre tus tinieblas para que todo tu ser esté en luz. Pero cuando tú dices: no, yo no estoy tan mal. Sí, Señor, pues mira, me hacen enojar. Ay, Señor, es que no es justo, que mira, yo trabajo toda la semana, yo me esfuerzo todos los días. ¿Y cómo puede ser que esa persona que se dedica a hacer lo malo le esté yendo mejor que a mí? Envidioso. ¿Cuántas veces estamos minimizando que somos altaneros, que somos groseros, que tenemos malas actitudes, que nuestras acciones no son correctas? Te hablo de cosas que tú sabes que están dentro de ti, que tú sabes que acontecen y que posiblemente la gente en torno a ti no se ha dado cuenta, pero tú sabes que esa es una realidad que está dentro de ti. La lista podría extenderse de forma muy amplia, pero ¿sabes una cosa? De nada nos serviría si no estamos dispuestos a rendirnos a Dios y pedirle que su reino se establezca en aquellas áreas que necesitan su intervención. Podríamos continuar todo el resto de nuestra vida disimulando, pero al hacerlo, evitamos que Dios obre de forma profunda en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos permita experimentar una nueva vida. Yo no sé cuántos de nosotros estemos dispuestos a continuar disimulando nuestra maldad, maquillándola. ¿Cuántos de nosotros vamos a continuar queriendo justificar el por qué somos de determinada forma? ¿Por qué somos enojones? ¿Por qué nos gusta echarle a la gente en cara lo que hacemos por ellas? ¿Por qué siempre somos esa clase de personas que, lejos de escuchar para entender, solo oímos para responder, para ganar la partida, para ganar el argumento? Y Dios quiere tratar con nosotros en la punta del iceberg, porque si dejamos que en el nivel consciente Dios trabaje, el Espíritu Santo se va a meter hasta tu subconsciente y tu inconsciente para transformarte plenamente y completamente a la imagen y semejanza de su Hijo. Pero si en el terreno de lo consciente, lo que es evidente a tus ojos, no lo aceptas, ya, no, yo no soy tan enojón, la verdad, no tan enojón, como que está exagerando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te muestra y te dice: estás teniendo malas actitudes de rivalidad, de egoísmo. No, es justificado, Señor, se lo merecen. Y entonces nos salimos por la tangente y nos colocamos cómodamente en la perspectiva de la ventana, donde entonces nos dedicamos a ver los errores en los demás. Pero no aceptamos los propios. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, nos provocan vergüenza. Y, amado hermano, no porque te avergüence debes de negarlo. Sí, está bien, me avergüenza el ser una persona explosiva, me avergüenza el ser colérico, me avergüenza el ser lépero, me avergüenza el ser codicioso, me avergüenza el ser tranza. Yo lo sé. Dios, ahora ayúdame. Necesito de tu reino en mi vida, en mi mente, en mi forma de ser. Transfórmame.
No pienses que con disciplina, con reprimirte, vas a poder tratar con todas esas áreas oscuras en tu vida. Necesitamos el testimonio del Espíritu Santo para entonces ser convencidos de pecado y arrepentirnos y venir delante de Dios. Podemos continuar vendiéndonos la idea de que no somos tan malos, pero la realidad a veces va a distar mucho de la historia que nosotros nos hemos contado. Eso me hace recordar la historia de Saúl cuando es confrontado por el profeta Samuel. Saúl cree que ha obedecido a Dios. Saúl se siente un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando Samuel llega y lo confronta, él se justifica. Cuando Samuel le da evidencias de cuáles fueron sus errores, él se vuelve a justificar. Y esa es la causa por la cual muchos de nosotros no estamos madurando en nuestro caminar con Cristo. No estamos avanzando, ni estamos viendo materializado el establecimiento de su reino en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a que su luz alumbre nuestras tinieblas. Hoy necesitamos reflexionar sobre la actitud que vamos a tener ante el testimonio del Espíritu Santo. Hoy necesitamos decidir si queremos ser parte de una generación que sea sal y luz, si vamos a estar dispuestos y disponibles para ser parte de su obra en nuestra generación o no. Tú puedes continuar vendiéndote la idea de que eres muy buen cristiano y tratar de ocultar de la vista de Dios tus errores, tus fallas, tus carencias. Pero al hacerlo, ten presente solo una cosa. Tú solo te estás engañando. Porque para Dios no hay nada oculto. Cuando Él habla a tu corazón y te dice, corrige tus actitudes, corrige tu manera de hablar, corrige tu manera de pensar, y nosotros nos salimos por la tangente justificándonos, nos sentenciamos a permanecer en tinieblas, porque la luz que hay en nuestro ojo es oscuridad, porque hemos rechazado el consejo de Dios que pudiera traer luz a nuestra vida y entonces provocar en todo nuestro ser luz. Para concluir, quiero que juntos podamos leer esta porción de la Escritura. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera epístola, capítulo 6, versos del 9 al 11, lo siguiente. Y vamos a leerlo juntos, por favor, y dice la Escritura de la siguiente forma. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. ¿Quién nos podría engañar? Nosotros mismos. No te dejes engañar por ti mismo, haciéndote sentir o creer que eres demasiado bueno, que ya tienes el cielo ganado y que está ya San Pablo y San Pedro esperándote con los brazos abiertos. Aún hay mucho por recorrer y tenemos mucho en qué ser transformados. El apóstol entonces nos dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas,
ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo está haciendo una lista que apunta a acciones que son el resultado o el fruto de aquello que yo te enseñé y te mostré en esta noche. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera y él dijo que aquel que tiene atesorada maldad en su corazón, de esa maldad que atesora, produce acciones de maldad. ¿De dónde surgen las guerras, los pleitos, las enemistades, los homicidios? De dentro del hombre. El apóstol Pablo está hablándonos de un nivel de maldad que es evidente y que de no atender a la voz del Espíritu vamos a incurrir en alguno de estos pecados. Y dice la Escritura, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lea conmigo. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Quién los transformó? El Espíritu Santo. No fue su disciplina, pero para ser transformados tuvieron que aceptar que lo eran. El problema es que cuando el Espíritu Santo quiere que nos paremos frente al espejo de la verdad, decimos, ay no, porque lo que veo ahí es muy feo. Prefiero quedarme con la idea que yo me he vendido, donde no soy tan malo, donde soy una buena persona, donde además he hecho mucho bien a toda la gente que insulto, a la gente que maltrato, a la gente que le tengo malas actitudes, gente con la cual soy majadero, gente a la cual le hago mis desplantes. Yo he sido muy bueno con ellos y eso, pues, pues una de cal por todas las de arena. ¿Se da cuenta? Ninguna disciplina, ninguna forma en la cual usted intente reprimirse podrá tratar con la oscuridad que hay en su interior. El único que puede tratar con esa oscuridad es Dios. Y por eso su Espíritu Santo viene a nuestra vida y trae testimonio. Y el Espíritu Santo nos muestra nuestra realidad. Si pudiéramos ver en nuestro interior, nos daríamos cuenta que hay tanta maldad, que hay tanto pecado, que me atrevo a decir que si no hubiera el amor y la misericordia de Dios y la sangre de Jesús sobre nosotros, seríamos en realidad, y permítame la expresión, lo digo con temor y temblor, seres asquerosos ante los ojos de Dios. Porque no somos buenos. El mismo Señor Jesucristo, cuando el joven rico se acercó a él y le dijo, Maestro bueno, el mismo Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, sino solamente Dios. Con esto Jesús no está diciendo que Él no sea bueno, porque Él es perfecto. Lo que Él no está aceptando es el testimonio de alguien que no está dispuesto a ver su condición delante de Dios. Porque cuando Jesús lo confronta y le dice, una sola cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces sígueme. Él se entristeció y se apartó. Porque verse en el espejo de la verdad le decía que no había cumplido todos los mandamientos de Dios desde su juventud. Había codicia en su corazón, había egoísmo, había falta de amor, había falta de empatía, había idolatría. Y eso a este joven no le agradó y prefirió alejarse.
¿Cuántos de nosotros estamos en la misma condición, donde el Espíritu está trayendo convicción, pero nosotros decimos, es que no soy tan malo, es que no es tan grave como tú lo estás viendo, Dios? Y nos podemos justificar en nuestro contexto, en el amor, en nuestras ganas, en nuestro deseo, pero la realidad es que a los ojos de Dios no hay justificación que valga. Continúa el apóstol Pablo y dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quiénes son lavados? ¿Quiénes son santificados? ¿Quiénes son justificados? Aquellos que están dispuestos a exponer su inmundicia, su oscuridad a Dios, a pesar de la vergüenza que ésta pudiera provocarles. La invitación para todos es clara. Necesitamos venir a Dios y pedirle a Él que sea quien guíe nuestros pasos. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Tú puedes venderte la idea de que eres la persona más justa, de que eres la persona más espiritual, de que eres la persona a la cual nadie tiene nada que reprocharle, pero nadie mejor que tú conoce las tinieblas que te dominan. Y si tú rechazas el testimonio del Espíritu Santo, estás en tan densas tinieblas como aquel que camina sin arrepentimiento en la vida. ¿Me explico? Tenemos que tratar con la punta del iceberg y dejar que sea Dios quien a través de la luz que emana de su palabra y el testimonio del Espíritu Santo alumbre nuestro corazón, alumbre nuestra conciencia, alumbre nuestra mente. Y solo entonces podremos decir, estamos caminando con Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Él que produzca fruto en nosotros y que Él sea glorificado a través de aquello que su palabra lleve a cabo en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Esta noche, Señor, reconocemos nuestras carencias, reconocemos nuestras faltas y venimos delante de ti completamente expuestos, completamente desnudos, delante de aquel ante el cual no podemos esconder ninguna de nuestras realidades. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo escudriñe lo más profundo de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos entender el camino de maldad en el cual nos encontramos. Nos ayude a comprender la gravedad de la condición en la cual nos desenvolvemos día a día. Las tinieblas que hemos abrazado, la oscuridad que hemos tolerado. Enséñanos, Señor, por el testimonio de tu Espíritu, a ser guiados por ti. Perdona la dureza de nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestra insensibilidad. Perdona, Padre, el que muchas veces no aceptemos el testimonio que tu Espíritu da y rechacemos la verdad que en tu palabra encontramos. Ayúdanos a corregirnos y ser dóciles ante ti. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a cada día caminar tomados de tu mano. Queremos caminar en acuerdo contigo. Límpianos, purifícanos y ayúdanos a ser fieles a ti en cada etapa de nuestra vida. Que la convicción que tu Espíritu produzca en nosotros sea algo que atendamos y que le demos la importancia que merece. Padre, revélate a nuestra vida
y muéstranos la condición de nuestro corazón, sin importar qué tanto nos incomode, sin importar qué tanto nos moleste. Muéstranos, déjanos ver, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.